224-3890 y el celular 6903-4330. Bueno, continuando, pues vamos a ir a algunos anuncios. No sé si tenemos algo ya sobre la caminata o hacemos redes sociales. Entonces, acá tenemos redes sociales, aquí tenemos el teléfono que ustedes pueden tomar en cuenta para las preguntas, porque hoy día tenemos invitados bastante importantes y también de patologías o de enfermedades que ustedes pues van a seguramente querer averiguar algo, ¿no? Que es definitivamente el Doctor TV La Paz 2014, esto en Facebook. Posteriormente tenemos en YouTube igual Doctor TV La Paz. En Google más Doctor TV La Paz. Y por último tenemos el Gmail, doctortv2014@gmail.com. Cualquier sugerencia, cualquier situación, cualquier sugerencia que quieran sobre alguna enfermedad, tratamiento, conducta, pues pueden realizarlo en estos lugares para que ustedes puedan tener una mejor información. También tenemos pues un concepto importante en el aspecto, no sé si podemos poner el número de teléfono del canal para cuando quieran llamar a hacer alguna consulta, el 244-3413 o algún mensaje al 60-500-400. Esos son los teléfonos que ustedes pueden llamar y puedan comunicarse con nosotros. Tenemos justamente, no sé si tenemos ya la caminata, Maggie. Ya, tenemos entonces una feria de psiquiatría, de salud mental, que se va a realizar el día domingo. Se realizó el día domingo, es verdad. Y tenemos justamente algunas imágenes de esto, ustedes están viendo. Ahí tenemos justamente profesionales quienes están dando una orientación a la población. Es la primera feria de salud mental, dignidad en salud mental. Se han hablado de temas importantes, la gente que ha asistido y ha podido hacer alguna consulta con los profesionales del tema, han hablado sobre depresión en los adultos y en los niños, trastornos ansiosos, cómo debe apoyar la familia a una persona que sufre alguna enfermedad mental, conceptos bastante importantes, trastornos del desarrollo en los niños, enfermedades sociales como violencia hacia la mujer, que hoy en día está en boga y realmente existen muchos problemas, violencia intrafamiliar y evidentemente otro aspecto importante que conlleva a todos estos problemas es la drogodependencia. Otro punto importante es la salud mental en la mujer. Entonces, como ustedes ven imágenes y ven ahí a la población, mujeres jóvenes, caballeros jóvenes, quienes están escuchando todo este concepto de la salud, feria de la salud mental, dignidad en salud mental, que es importante y yo creo que se debe hacer mucho más frecuente para ir ilustrando un poco más a nuestra comunidad e ir sacando ciertos tabús que tenemos en nuestra sociedad. A ver, tenemos una llamada, Luis, buenas tardes, buenas noches. A ver, escúchamelo, Olga. Si me dice don Luis, aquí es el televisor.
¿Puede bajar el volumen de su receptor o televisor? Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, don Luis. Ya. Mire, una consultita, doctor. Dígame. Mire usted, hace mucho tiempo estoy tomando Amprazolam. ¿Ya? Solamente media pastillita en la noche. ¿De cuánto? Estoy tomando de 5 gramos, de 0,5 gramos. 0,5, ya. Sí, pero y a veces lo dejo de tomar, pero después me vienen unas pequeñas reacciones así, de ansiedad, de todo, ¿no? Pero tengo que volver a tomar, porque dejo eso y tengo que volver a tomar. Ya. ¿Qué me afecta? Porque me han dicho que era para la irritabilidad del colon. Ya, ¿usted tiene alguna enfermedad por la cual está tomando, por lo que le han dado? Sí. Tengo el intestino del colon irritable. Ya. ¿Y cómo se siente usted cuando usted está tomando esta medicación? En la noche me siento bien. Es lo único que cuando hay trastornos en mi intestino, la pastillita esta de Amprazolam me sienta muy bien. Pero digo, ¿qué es lo que por en el futuro, qué es lo que me puede ver si está bien o está mal? No, mire, si a usted le está causando un beneficio positivo en este caso, está bueno, pero evidentemente hay que realizar los controles porque no sé cuánto tiempo ya usted toma esto. Estoy tomando hace 3 años. Hace 3 años. Sí. ¿Y cuántas veces ha ido con su médico ya a la consulta? Bueno, he ido ya unas 5 o 6 veces. Y el profesional, el doctor, le ha indicado de que continúe con esto. Exactamente, me dijo, y yo le dije, si puedo, sí me ha dicho, le puede ser dependencia, pero usted no toma casi en el día, solamente en la noche. Ya, Sí. y cuando usted no toma en la noche, ¿deja de dormir o cómo? No puedo dormir. No puede dormir. Terminantemente no duermo. Sí, bueno, son pastillas que uno se llega a habituar con estas y quizás hacerse dependiente de alguna forma. Entonces yo por lo menos considero de que usted debe seguir tomando, pero bajo sí y control estricto dentro con su profesional, porque no hay otra forma de que podamos ir controlando. Si le hace bien hay que controlar, hay que seguir, pero con su profesional, quien le está proporcionando este tratamiento. Ya. No queda otra, no le va a hacer ningún otro efecto, pero sí hay que controlar para cualquier situación, suspender o cambiar o modificar la dosificación. Se puede modificar. Así es. Y él solamente sabe, es porque, perdón, estos unos segunditos, es porque el intestino me suena por en la noche, entonces lo único que me hace bien es la pastillita. Perfecto, claro, porque usted tiene un problema que está afectando y usted se pone nervioso y seguramente el intestino empieza a funcionar mal y evidentemente con molestias y evidentemente deposiciones alteradas y todo esto, ¿no? Ese es, doctor, sí. Así es. Ese es, doctor. Lo único que hay que hacer es ir controlando y modificar la dosificación ya de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al chequeo que usted tenga personal con su profesional. Perfecto. Entonces, lo que quiere decir que no me hace mucha dependencia si tomo así nomás. No, pero sí hay que controlarlo, ¿no? Hay que controlarlo. Sí. Doctor, muy agradecido. No, ¿de qué pues? Los felicito por este programa, doctor. Listo, muchísimas gracias. Mira, hasta luego, doctor, gracias. Bueno, hemos tenido esa llamada, esperemos haber liberado un poco las dudas del paciente o del señor, pero también tenemos acá, pues para el día 18 de octubre, tenemos una caminata, justamente, caminata contra el cáncer de mama. Es el 2015, quien el día sábado se partirá de la Plaza Villarroel a las 8:30 aproximadamente. Esto comenzará en la Plaza Villarroel y terminará en la Plaza de San Francisco
que se dará allá alguna orientación para el manejo justamente de este tipo de patología o enfermedad. Algo importante, las personas que quieran ir y para aportar justamente a esta campaña, es un aporte de 50 bolivianos para que esto vaya a las personas que tienen este problema, ¿no? Y algunos exámenes que se vayan a hacer. Entonces, ¿qué más tenemos, Maggie? Yo creo que vamos a un corte y volvemos. Los esperamos. Gracias al auspicio de Semering, presentamos el consejo de Doctor TV, consejo de salud. ¿Qué es la migraña? El signo más común de la migraña es un dolor de cabeza durante horas. Una migraña clásica comienza con síntomas visuales de líneas de zigzag, luces de colores o destellos de luz extendiéndose en un solo lado de su visión durante 10 a 30 minutos, seguido por un dolor de cabeza severo en un solo lado de la cara. El dolor de cabeza puede ser acompañada por náusea, vómito, sensibilidad a la luz y al sonido. Es una de las causas muy frecuentes que se tienen en nuestro medio, en varias personas, y como ustedes ven, hay ciertas características. Ahí tenemos una característica sinusal, en racimo, tensional, migraña. Esas migrañas, esos dolores de cabeza que mucha gente sufre y que tiene que recurrir al profesional. Entonces, este ha sido un consejo de Semering y lo presentó Doctor TV. Bueno, estamos esperando a nuestro invitado, quien ya está en camino. Nos va a hablar algo sobre lo que es la parte de ojos. Mientras tanto, nosotros podemos ir hablando sobre algunas otras enfermedades y también pedir a los televidentes que puedan llamar. Vamos a hablar sobre el pie diabético. Ustedes saben de que la diabetes es una enfermedad que no solamente es una alteración del azúcar en la sangre, es una alteración que va y compromete ciertas estructuras, ciertos órganos, como los ojos, como los pies, los riñones y muchas otras estructuras del cuerpo. En el ramo que me toca, pues tenemos definitivamente lesiones en los pies, a veces por un mal cuidado que se pueda dar en los pies, ya en pacientes que tienen diabetes por muchos años y a veces no tienen un control adecuado sobre su alimentación o el uso del medicamento. Entonces, en ese sentido, hablar sobre el pie diabético realmente es bastante complejo porque nosotros tenemos que dar las indicaciones para ustedes que son diabéticos y al final de cuentas tienen que aprender a cuidar. Primero, tienen que utilizar zapatos que sean muy adecuados, que no sean duros.
chinelas que no tengan la parte central en el dedito, porque pueden producir algún tipo de escoriación y lesión y puedan producir una lesión y futuro pie diabético. Posteriormente, el corte de las uñas tiene que ser adecuado, tiene que ser tratado quizás por otra persona quien le colabore, porque a veces hay gente que no puede alcanzar a tocar los pies o no alcanzarse a las uñas y hacerse un mal corte de donde puede comenzar. Pero antes de seguir y ir comentando esto, tenemos una llamada. Mónica, por favor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, pregunte, buenas noches. ¿Sabe que mi pregunta es que he desencadenado todos los síntomas que dicen de la migraña? ¿Ya? Actualmente yo tengo 25 años. Quisiera saber si, o sea, es la primera vez que me ha pasado y realmente me he ido hasta la sala de emergencias de un hospital. Quiero saber qué puedo hacer para que no se vuelva a desencadenar, qué cura tiene o si no tiene realmente cura. Me dieron tomografías, electroencefalogramas. Me han recetado algunos medicamentos psicotrópicos como el alprazolam y clonazepam, y estoy notando que mi cuerpo está muy somnoliento, no puedo tener el ritmo o el control de mis extremidades. Quisiera saber si es normal, debo seguir ese tratamiento o solo me dieron, o sea, por salir de emergencia. ¿Primera vez que le dio, Mónica, eso? Sí, primera vez. Y escúcheme, ¿cuánto tiempo le duró el dolor de cabeza o amaneció así o fue en forma espontánea en el transcurso del día? Sí, ha sido ha venido así como dicen en la TV, ¿no? Como el doctor dice que primero unas punzadas muy fuertes en los dos ojos. ¿Ya? Luego me ha dado náuseas, ganas de vomitar con arcadas. Y de pronto nomás ya en la cabeza, o sea, parecía que estuviera latiendo mi corazón en la cabeza, en la parte frontal, muy fuerte. Ya. Y he empezado a vomitar ya después de vomitado, y no me podía levantar, y se me han entumecido mis miembros de mis pies y de mis manos, y ya no podía ni hablar, y ya me tengo que hiperventilar, no estaba ni respirando bien. Ya, bueno, yo lo único que puedo aconsejarte, evidentemente, Mónica, es un poco difícil desde aquí dar una terapéutica, es que consultes con el neurólogo lo más frecuentemente posible, ver si realmente con el tratamiento que estás recibiendo, pues si te encuentras bien, o ir reforzando, ir cambiando o modificando dosificaciones de lo que te han dado. Es importante de que tú hagas ese seguimiento, porque si realmente es un problema de migraña, esto puede volver y puede recurrir con mucha frecuencia, y evidentemente es un malestar bastante desagradable para las personas que las tienen. Entonces, lo que yo te aconsejo que sí sigas con un seguimiento, perdón la redundancia, pero con un seguimiento continuo con el neurólogo, hasta poder determinar de dónde está viniendo, si es que puede ser un problema alimenticio, no sé, de esfuerzo, de estrés, no sé, que pueda presentar o que pueda activar tu problema. ¿Correcto? Muchas gracias, doctor, le quedo muy agradecido. ¿De qué pues? Hasta luego, gracias. Bueno, yo creo que seguimos con el programa y lo que habíamos anunciado, ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Joel Moya Saldías, quien está presente, pues lo vamos a saludar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Siempre hay problema de tráfico en la ciudad de La Paz. Hora punta. Bueno, estamos aquí hablando y vamos a hablar sobre algún tema que se ha dado, que es el Día Mundial de la Salud Visual, doctor. Sí, es un día muy importante para la atención oftalmológica. Desde hace tres años atrás se ha conformado un Comité Nacional de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera. Entonces hace como 3-4 años que venimos festejando el Día Mundial de la Salud Visual. Es una disposición que se ha tomado en cuenta desde la OPS o OMS, porque recién tomaron conciencia que la salud visual es muy importante. Nosotros nos hemos alegrado mucho porque también después de un estudio que se realizó en la ciudad de Biacha, el año 1980, por el doctor Mario Barragán,
Ya. Él era una autoridad de la Facultad de Medicina. Así es. Entonces tuvieron la intención o el deseo de saber cuáles eran las patologías más frecuentes aquí en nuestro altiplano y planificaron hacer un censo con estas perspectivas en la localidad de Viacha. Entonces se trasladó toda la Facultad de Medicina, todo el Hospital de Clínicas prácticamente, con sus departamentos, entre ellos el Instituto Nacional de Oftalmología, con sus médicos y sus residentes. Hicieron un censo de la patología que había en esa ciudad. Y las conclusiones fueron muy contundentes, entre ellas de que una de las primeras necesidades de atención médica era la oftalmología, para ellos en esa época. Y también sacaron como conclusión que la primera causa de ceguera evidentemente era la catarata. Hasta esa época no nos habíamos dado cuenta que la catarata era considerada como una causa de ceguera. Entonces, desde esa época, anticipado a las decisiones de la OPS-OMS, se tuvo ese concepto práctico en nuestro medio de que la refracción, los errores refractivos y la cirugía de catarata ayudaban mucho en la prevención de las discapacidades y de la ceguera en Bolivia. En esa época se dieron cuenta de que la prevalencia de ceguera estaba en 1.6%. Y la OPS-OMS recomendaba que la prevalencia de ceguera para un país pobre como Bolivia era el 1%. Entonces ya había una relación de mucha notoriedad de que había aquí en nuestro medio más ceguera. Entonces pasó el tiempo y en estos 3 años que se formó este comité tuvimos 2 metas grandes. Una es hacer el RAP. El RAP es el censo rápido de enfermedades de ceguera y con este resultado del RAP deberíamos plantear un plan nacional de salud ocular. Entonces se realizó el trabajo por 3 años, increíble. Tuvimos muchas incomodidades y muchas piedras en el camino, se puede decir, pero lo resolvimos, ¿no? Entonces se hizo el estudio con el asesoramiento de un profesor Limbert, Edward B. Limbert, que es el creador de este sistema para encontrar las causas de ceguera y la prevalencia que existe en cada país. Conjuntamente con él, con ciertos personeros de la OPS-OMS, que representantes en este campo, logramos conformar un equipo aquí y se lanzó el trabajo. Para realizar este trabajo tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Lion Club. Estos amigos sí aportaron porque quieren aportar en nuestro medio en programas de prevención de la ceguera. Y ellos aducían que para realizar este tipo de programas, la primera causa que se debe hacer es realizar un estudio científico sobre este campo. Entonces ellos nos apoyaron y se realizó este trabajo, se lo entregamos al Ministerio de Salud, porque es ahí donde ellos van a utilizar con mayor criterio esa radiografía de lo que significa este estudio RAP. Este estudio RAP nos ha determinado los mismos factores de siempre, no hay como esquivarlo, ¿no? Que los errores refractivos y la cirugía de catarata, si es que nos abocamos a hacer este tipo de trabajo, estaríamos resolviendo el 80% de la discapacidad visual en nuestro medio. La catarata. Después nos dimos cuenta del número de oftalmólogos que necesita nuestro país. Nos dimos cuenta que evidentemente nos asustamos ante la cifra de 300 oftalmólogos que existen en la actualidad en Bolivia, pero a través de este estudio nos dimos cuenta que es muy pequeño. Necesitamos más profesionales en esta área. ¿Más o menos cuánto calcularon, doctor? Yo creo que para un control así básico, el doble, 600 personas, 600 oftalmólogos, había que duplicar. ¿En la ciudad de La Paz o en Bolivia? En Bolivia. Pero debo también comentarle que la oftalmología, como toda rama médica, se ha diversificado. Entonces, ser oftalmólogo es como ser un médico general, hay que buscar una subespecialidad. Así es. Entonces, en el Instituto Nacional de Oftalmología estamos buscando solucionar esta problemática, ¿no? Evitando que nuestra gente ya no vaya a buscar afuera, sino que en nuestro medio estamos tratando de formar subespecialistas en los diferentes frentes que tiene la ceguera. Por ejemplo, uno de los primeros frentes es la catarata. Entonces tenemos que formar cirujanos en catarata. Y perdón que le corte ahí, evidentemente hay que formar profesionales, es un recurso humano, un talento humano, pero hay algo importante que nosotros quisiéramos saber, ¿qué tal nos va con la tecnología? Bueno, yo creo que nuestro medio, nuestro Instituto Nacional de Oftalmología, y así como también los centros privados, se han provisto de la tecnología.
Nosotros hemos tenido la suerte hace 2 o 3 años también atrás, de recibir el apoyo de la gobernación y también de la alcaldía. Nosotros hasta esa época dependíamos del tercer nivel de la alcaldía. Entonces nosotros fuimos, cuando hubo el cambio de alcaldía a gobernación, entonces nosotros tuvimos la suerte de contar con un apoyo frontal del alcalde. Nos dieron como casi $600,000 en equipo. Entonces se enteró la gobernación y nos hizo otra contrapuerta. Entonces nos dieron otros $600,000. En este momento debo reconocer que en el Instituto Nacional de Oftalmología tenemos la tecnología de punta, hacemos las cirugías de alto volumen, estamos diversificando, tenemos 6 quirófanos y tenemos quirófanos por subespecialidad. Un quirófano dedicado a retina, el otro a glaucoma, el otro a cirugía de alto volumen de la catarata, otro quirófano para las atenciones de oftalmopediatría y otro quirófano para oculoplastia y otro quirófano para trauma ocular y trasplante de córnea. Entonces yo creo que en el instituto estamos en esta época provistos de comodidad y de preocupación. De hecho ya no tiene el estilo de antes, ¿no? Que todo oftalmólogo hacía todo lo que podía. Claro. Ahora tenemos gente entrenada solamente a hacer retina o a hacer glaucoma. De hecho tenemos los departamentos. Son 7 departamentos que tiene el instituto y un grupo de médicos de choque. El Instituto Nacional de Oftalmología tiene seguramente residentes, está formando residentes y seguramente ya está abocando para cada una de las especialidades que usted me habla, doctor. Sí, estamos formando 4 residentes por año. 4 por año. Entonces, son 12 que tenemos allá, son 3 años la especialidad. Pero desde este año que viene vamos a tener 6. Ya, 6. Se va a aumentar el número. Entonces, de aquí a 3 años van a ser 18. Pero al mismo tiempo estamos dándole fuerza a las creaciones del departamento. Uno de los primeros departamentos que se ha creado es de la catarata, segmento anterior. Y ahora hace poco hemos inaugurado el departamento de glaucoma. Entonces, de aquí a poco vamos a hacer oftalmopediatría como su especialidad, de igual manera oculoplastia. Y cuando nuestros médicos que se están formando en el exterior de retina vuelvan, vamos a tener nuestra escuela de retina. Entonces, calculo que de aquí a 3 años vamos a tener 18 residentes para hacer la especialidad y probablemente unos 5 o 6 que estén haciendo la supraespecialidad. Entonces, esto es innovador en nuestro medio porque vamos a evitar que nuestra gente haga ese sacrificio inmenso de ir, gastar su platita, formarse con una subespecialidad y volver y que todavía lo traten mal, no le paguen su sueldo adecuado. Pero yo creo que en estos 3 años vamos a cambiar muchas cosas, cosa que cuando tengamos estos subespecialistas tengan un trato adecuado, ¿no?, en su trabajo institucional que se tiene. Nosotros sufrimos mucho en esta época, como todos los hospitales. Tenemos especialistas en retina que se están yendo. Tenemos especialistas en córnea que se están yendo. ¿Pero cuál es la causa, doctor? Solo reciben el sueldo de un médico general, que son 5.000 bolivianos. Y si ellos fueran institucionalizados, deberían duplicar, hasta triplicar este salario. Y eso es lo que corresponde, ¿no? Una persona que ha dedicado su tiempo, darle ese trato. Yo creo que es el trato más justo que se puede dar. Yo creo que se paga por lo que se sabe en este caso, ¿no? Gente que se ha formado y que realmente estamos perdiendo así profesionales de una valía muy alta para nuestra población. Yo creo que nuestras autoridades deberían un poquito orientar para que podamos captar a esos profesionales, ¿no? Motivarlos a que hagan el trabajo que han podido aprender, desarrollar y brindar ese trabajo a nuestra gente, pues. Una gente que solo hace una particularidad va a hacer un trabajo de excelencia, además que se va a convertir en un investigador, innovador. Es lo que debemos pretender con nuestra gente joven, propiciarle condiciones para que desarrolle esa calidad, ese cariño, para que nuestra gente se encuentre muy satisfecha con los resultados óptimos y podamos mirar de frente y seguir adelante, pues. Bueno, yo creo que sí, doctor, el Instituto Nacional de Oftalmología creo que ha crecido en todo este tiempo. Estamos hablando ya de especialidades y subespecialidades dentro de la oftalmología, y es lo que hace por lo menos unos 10 años atrás creo que no se daba todavía esto, pero si en esta última parte vamos yendo y vamos creando y estimulando a profesionales a formarse en esto, pues bien por nuestra población y por lo que estamos hablando, ¿no? Salud visual para todos, ¿no? Que es importante. Para todos y para todas, así es el lema.
tenemos no más que pensar también en ese sentido. Creo que nuestra patria se merece, ¿no?, darle la fuerza a nuestras mujeres, nuestras damas, nuestras profesionales, para apoyarles para que ellas también puedan brindar su apoyo a nuestro país. En oftalmología tenemos pues una diferencia de 6-4, son 6 mujeres y 4 varones, algo así. Las mujeres se van avanzando, se van imponiendo. Están arremetiendo, ¿no? Están arremetiendo y con qué gusto. Sí, las vemos entusiastas y trabajando de la mejor manera. Bueno, yo quiero agradecerle primero, doctor, por la orientación que nos da lo que ha sido el Día Mundial de la Salud Visual, que es importante, porque vivir sin vista, realmente sin ver, no es nada agradable en este aspecto. ¿Qué consejos usted daría a nuestra población? Yo creo que los consejos son muy amplios. Ya les explicaba que una de las primeras necesidades de atención médica es la oftalmología, y yo creo que resaltar de que el ser humano es muy visual y evidentemente solo tiene 2 ojitos, y las patologías están a la vuelta de la esquina. Tenemos mucha catarata, no sé por qué, tal vez sea la radiación solar o el hecho de vivir en la altura. De hecho, este estudio RAF ha demostrado que tenemos la mayor incidencia de ceguera en Latinoamérica, ¿no? Entonces, también resaltar un poquito el hecho de que el glaucoma es una enfermedad que produce ceguera irreversible, es la primera enfermedad que produce ceguera irreversible. Cuando tenemos catarata, creo que podemos operar y hacer que la persona vuelva a ver como veía antes. Evitar hablar mucho sobre oftalmopediatría y las patologías que nos llegan con ella. Recordarles que cada año esperamos de 2 a 20 niños que lleguen con catarata o con glaucoma. Entonces debemos estar preparados para ellos, para resolver su problema inmediatamente y evitar que ellos lleguen a la ceguera. Tener un niño con ceguera es una carga muy grande, económica y social. Entonces, si hacemos estas medidas de promoción, de prevención, vamos a evitar que estos niños lleguen a ese nivel y podamos tener gente pues hábil, apta, solucionar nuestros problemas, siendo suficientes y viendo la vida por delante. Otra problemática que nos lleva mucho es las alteraciones en córnea. Las etiologías van a un aspecto genético, pero también la parte ambiental es fuerte. Tenemos muchas reacciones alérgicas que los niños y las personas a esa tierna edad, por frotarse sus ojos, desencadenan astigmatismos y terminan en la necesidad de hacer un trasplante de córnea porque desarrollan queratoconio. Entonces, recomendarles a nuestra población en todos estos vastos frentes de cegueras grandes. A la persona adulta que tiene diabetes, por ejemplo, que se cuide de la diabetes, porque si hace alteraciones en la retina va a terminar ciego. Y los tratamientos que se hacen son paliativos, porque no hay tratamiento para la diabetes. También tenemos por el envejecimiento la degeneración macular húmeda. Entonces, estas cosas también son muy complicadas y además que muy caras. Entonces, para nuestra suerte es un mínimo, lo más es catarata, glaucoma y error refractivo. Entonces, a nuestra gente, pues, que instarles a que cuiden sus ojos de ellos mismos y a través de ese ejemplo que cuiden los ojos de los demás. Bueno, hemos tenido, yo creo, una orientación de parte del doctor Joel Moya Saldías, quien ha hablado sobre lo que es realmente la salud visual. Esperemos de que ustedes hayan tomado en cuenta. Vamos a ir a un corte comercial y luego volvemos. Muchas gracias.
Bueno, nuevamente con ustedes tenemos un nuevo invitado, es la doctora Miriam Parada, ella es fisioterapeuta de la Caja de Salud de la Banca Privada. Entonces vamos a hablar de dos temas importantes que en nuestro medio siempre son pues motivo de mucha consulta, ¿no? Que es la displasia de cadera y los pies planos. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, por la invitación. Y sí, es uno de los temas preponderantes y ahora que ha elevado mucho la incidencia que se tiene, ¿no? Nosotros como Caja Bancaria generalmente ahora atendemos entre 8 a 10 niños por día, en el sentido de lo que es la displasia de cadera y obviamente después el pie plano. Las dos patologías ahora hemos visto, estamos haciendo un estudio interno donde estamos viendo que tienen mucha relación. Y es un poco lógico, ¿no? Es decir, si hay un proceso de displasia en las etapas tempranas, a la larga por el desequilibrio muscular, por todos los problemas que esto causa, es un conllevante para un pie plano. Para que vayamos un poquito redondando bien en esto, para que la población nos entienda, porque a veces nosotros hablamos un poco en difícil, sí, en términos médicos, pues quisiera que usted les explique qué es más o menos, en palabras fáciles, la displasia, cuándo se tiene que consultar al profesional ortopedista para que pueda pues resolver su caso y orientarle en este aspecto. Sí, esa es una de las cosas muy importantes. Se ha visto que todas las causas ahora, que no son muy específicas del por qué se está presentando tanta la displasia, pero se ha determinado que, por ejemplo, cuando la mamá es primeriza o cuando ha tenido más de 2 o 3 bebés, cuando hay problemas de que el líquido amniótico es muy poco o si no es mucho, posturas de la mamá muy constante, ya sea sentado o parado mucho tiempo, todo ha ido conllevando a que esto vaya aumentando. Causa específica no hay, pero sí llama la atención que, por ejemplo, cuando de más o menos de 1000 niños nacidos nos están saliendo de 6 a 8 entre hombres y mujeres, que ha aumentado la prevalencia de la displasia. Y esto ha preocupado porque antes era por lo menos de 4 a 5 y solo en niñas, pero en cambio ahora ya es en varoncitos también. Entonces vemos que todo, desde la comida de la mamá, desde todo lo que es, todo está interviniendo en el proceso intrauterino de lo que le está pasando. Porque antes se creían que eran otras causas las que se hacían, pero ahora este incremento es demasiado elevado. Entonces sí preocupa y lo más importante es que en el momento que el niño, por ejemplo, causas muy específicas, cuando la mamá, por ejemplo, está cambiando al bebé entre primer y segundo vez, lo primero que tienen que ver son sus pliegues glúteos, ¿no? Donde tienen que ver si hay 2 plieguecitos en el lado derecho, tienen que haber 2 en el izquierdo. Entonces, es uno de los síntomas que la mamá puede observar, porque en ese momento que le está cambiando puede verlo, ya que hay otras maniobras, pero esa es una de las más importantes para ver. Que la familia, la mamá lo puede hacer. Exacto, ¿correcto? Que puede verlo, claro, porque, ¿no? Las otras maniobras son más de crecer, ¿no? En ese aspecto, doctora, recomienda el control con el profesional a partir de qué edad. Lo ideal ahora es que se haga ya desde los 2 meses una evaluación exhaustiva, ¿no? ¿Por qué? Porque peor si ha habido predisponentes, es decir, que un hijo anterior ya ha tenido displasia o en la familia ya ha habido, no es hereditario, pero sí es un índice, ¿no? Que nos está diciendo si posiblemente tenga. Entonces ahora a los 2 meses estamos trabajando, tratando de hacerlo lo más rápido posible. ¿Para qué? Para prevenirlo en sí. Y ya a los 3 meses que se saca la radiografía y ya se determina, ¿no? Con eso si realmente se ha presentado o no. El problema, ¿no? El problema. Perfecto. Un aspecto importante, el seguimiento que se debe hacer, evidentemente, ya en un niño que se ha establecido una displasia de cadera, a través de ciertos aparatos ortopédicos. A veces la mamá, se pone susceptible y dice, pero este aparato, ¿cómo vamos a utilizar con nuestro niño y todo eso? Exactamente. Entonces, ¿cómo usted le orientaría a la mamá para que pueda conllevar ese manejo del aparato con el bebé? Una de las cosas que estamos trabajando es lo que llamamos educación en salud, ¿no? Entonces estamos tratando de que nosotros tenemos un consejo de aprendiendo a ser papás. Entonces en el momento donde ya ellos están en gestación y todo aquello, tenemos varios cursos durante todo su proceso, donde se le invita a los papás y se les enseña. Esto es lo que puede pasar y en el caso que hubiera, también nosotros recomendamos, les enseñamos cómo manejar,
como además que el arnés que se pone a partir del 3er mes hasta el 6º es más manejable que el que se pone ya desde el 6º para adelante, que ya es otro aparato un poco más rígido, más complejo. Pero de todas maneras, sí es importante que las mamás siempre estén preguntando en todo sentido, ¿no? Y ¿qué nos puede hacer? Que acercarse mucho a la parte ortopédica, sea al ortopedista, al fisioterapeuta. Inclusive ahora estamos haciendo un trabajo multidisciplinario hasta con enfermería, pediatría y todo aquello. ¿Por qué? Porque es con el pediatra con el que primero está, ¿no? Entonces eso es lo ideal, y a partir de ahí ya también el pediatra determina las cosas y nos puede derivar a cualquier área. Claro, el manejo definitivamente es multidisciplinario, porque eso comienza, si nosotros nos ponemos a analizar, llega la mamá al primer nivel, ¿correcto? Y el médico general, que es el que maneja esta parte, o el médico familiar, es el que nos tiene que orientar para llevar primero a ir a la consulta con el ortopedista o con el pediatra, quien nos va a dar la orientación. Y evidentemente no solamente es un campo de la parte profesional médica, sino también un campo del profesional de enfermería, quien tiene también hacer esta situación. Lo mismo que debe pasar seguramente en el pie plano. Exactamente. Eso es, a veces hemos visto que el pie plano, ¿quién es el que primero se da cuenta? Los profesores de educación física, ¿no? Porque generalmente el niño que se cae mucho, que se tropieza, entonces le llama la atención, le dicen a la mamá o a los papás, sabe que algo está pasando con ese niño, ¿no? Entonces ya empezamos recién a movernos y todo aquello. Una de las cosas que estamos promocionando mucho es la educación hacia los padres, es muy importante. Porque en casa también podemos observar que el niño tiene algunas formas de sentar específicas, que es lo que llamamos el W, ¿no? Que es sentarse hacia atrás. Son cosas así como que se tropieza al caer, o sea, al caminar, da unos tropezones que no es raro. Después la marcha en patito, que le decimos que es lo que los pies suenan cuando están caminando. Y las puntas hacia adentro, ¿no? Lo que llamamos pisar en negativo, ¿no? En negativo, ¿no? Entonces, realmente son cosas que sí es importante enseñar a la población. ¿Por qué? Porque al final los niños sí primero están con la familia antes que con cualquier área de salud, ¿no? Y evidentemente esto tiene sus etapas. Sabemos que la displasia de cadera, por ejemplo, a partir de los 2-3 meses es lo ideal para poder ser manejado, ¿correcto? Sí. Y eso es una recomendación netamente médica, para que ustedes, los papás, las mamás, se estimulen para la consulta con sus hijos en ese lapso de tiempo, donde hay solución, ¿correcto? Exactamente. Hay solución. Sí, porque el trabajo que se hace tanto en la parte ortopédica con fisioterapia es fundamental, justamente para prevenir lo que conlleva después, ¿no? Que puede ser el pie plano, alteraciones de postura, en fin. Porque inclusive la postura siempre va acompañada de la coordinación y el equilibrio. Entonces es ahí donde se va perdiendo muchas cosas, ¿no? Y si se puede trabajar antes, pues se previene mejor. Claro. Por ejemplo, ya cambiando de lado nuevamente de ángulo, el pie plano no lo vamos a manejar a esa edad, lo tenemos que manejar evidentemente a partir de los 2 años, 2 años y medio, ¿no? Sí. Que es lo ideal, porque ya vemos que tiene un tipo de pisada del niño. Exactamente, y es muy importante, ya que en esa etapa que todavía estamos en crecimiento, nosotros trabajando con la parte muscular, aditamentos, tal vez puede ser una plantilla, como no puede ser, porque eso se va a determinar, pero lo más importante es el trabajo muscular, porque son los músculos los que van a corregir lo que en este caso es la parte de la bóveda. Exactamente, ¿no? Definitivamente es eso. Algunos consejos, yo quiero que son temas demasiado grandes para hablar, que a veces nosotros podemos pasarnos hablando todo el día sobre el tema, pero sobre la orientación que nosotros tenemos que dar a nuestros pacientes, a nuestra gente que nos mira por las cámaras, por los televisores. Primero, para la displasia de cadera, ¿qué recomendaciones podría usted dar, doctora? Una de las cosas muy importantes es justamente, ¿no?, la revisión que tengan el papá o la mamá hacia su bebé, donde es el tocarlos, el sentirlos, la musculatura, porque inclusive el mismo bebé, aparte de los pliegues que se tiene cuando se les dobla la rodillita, a veces una está más abajo y la otra está más arriba. Entonces son cosas muy importantes de que revisen al bebé desde que son los que están más tiempo con él, entonces lo desvisten, le ponen las cosas. Y obviamente, y todo niños tenga o no tenga alguna preponderancia para la displasia, tiene que ser revisado de los 2 y 3 meses muy exhaustivamente, ya sea en este caso por el pediatra, ¿no?
Y en el caso de los pies planos, a todos ahora vemos que una de las cosas más importantes que se está viendo es que el niño dice, me duelen los pies. Entonces ahí ya llama la atención y dice, algo está pasando. Entonces, por ende, otra vez también, a partir de ir al pediatra, o en este caso se podría directamente al ortopedista, pero bueno, sabemos las etapas, ¿no? Pero son cosas que llaman mucho la atención. El dolor, aparte que les duele los pies, les duele las rodillas. Ellos sienten que les duele sus rodillitas. Y eso es obviamente porque están yendo hacia adentro las rodillas. Entonces, son cosas muy importantes y no dejar, obviamente, la atención que tiene que darse ya en la parte médica, ¿no? Ortopedistas, pediatras. Entonces es recomendable entonces también para la edad del pie plano a los 2 años, 2 años y medio, ¿no? Sí, es fundamental que nosotros podemos manejar y pedir a la población de que si ve alguna alteración, especialmente en la planta del pie, es uno donde uno puede ver, porque hay lo que se llama el pie en mecedora, encontramos un pie que es inverso y no tiene el arco. Esos son cuadros mucho más complejos y que realmente necesitan una orientación de parte de un ortopedista para el manejo, ¿no?, posterior. Así que, doctora, nosotros le damos le agradecemos por la visita y por la orientación que dio a nuestros televidentes, pues nos gustaría también tenerla en una próxima oportunidad para hablar de otros temas, pues. Claro que así sí, con mucho gusto. Por favor, despídase para que... Muchísimas gracias. Entonces, estamos para cualquier cosa y lo más importante es servir a la población, ¿no?, y a la sociedad. ¿Algún teléfono, doctora? Claro que sí, de mi consultorio es el 231-0440 y mi celular 725-51-657 para cualquier consulta que se tenga. Perfecto, entonces esperemos que haya sido de su agrado. Hemos hablado 2 puntos importantes, uno en el campo oftalmológico y otro en el campo ortopédico, fisioterapéutico, ya que es la parte de displasia y de pie plano. Esperemos haya sido de su agrado. Nos vemos el día lunes conmigo y el día miércoles continúa Doctor TV. Muchas gracias.